ejercicio, recuerden que esta es la guía número 4, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, calcular los siguientes límites. Entonces, en el 1A, tenemos límite cuando t tiende a 0 de 1 más t al cubo por i más t por e elevado a menos tj más seno t partido por tk. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba el límite en una función vectorial? Sacando el límite a cada uno. Le calculo el límite al primero, le calculo el límite al segundo y al tercero. Entonces, el límite del primero va a quedar 1 más 0 al cubo i. En el segundo me va a quedar 0 por e elevado a menos 0j. Y en el tercero, seno de t partido por t, cuando t tiende a 0, eso es 1, ¿cierto? Un límite especial. Entonces acá me va a quedar 1i, o sea, i. 0 por e elevado a menos 0 es 0, por lo tanto no me va a quedar j y me queda más k. Y de esa manera entonces tengo el primer ejercicio. ¿Se entendió? Sí, mi capitán. Sí, perfecto. Bien. Ahora ustedes van a hacer el 1B, C y D. Les voy a dar, a ver, 5 minutos porque creo que se mueren mucho y luego los revisamos. ¿Ya? Voy a dejar pausado el video para reanudar la grabación. El 1B y el 1C eran bastante fáciles de hacer, así que por eso no tiene procedimiento, digamos, que vamos a hacer. Ya sabemos que para calcular el límite en una función vectorial tenemos que calcular el límite en cada una de las componentes. Entonces vamos a tener límite cuando t tiende a 1 de. Entonces en esta primera componente nos podemos dar cuenta que arriba podemos factorizar por t. Entonces me queda el t-1 arriba y abajo, los cuales se pueden ir. Entonces, después tenemos límite cuando t tiende a 1 de la raíz de t más 8j. Y más el límite de t cuando tiende a 1 del seno de pi por t partido en logaritmo natural de t según k. Claramente el primer límite me va a quedar ti, pero cuando t tiende a 1, por lo tanto t vale 1, así que me queda simplemente i. Cuando en el segundo límite reemplazo el t, si t vale 1, 1 más 8 es 9 y la raíz de 9 es 3, entonces me queda 3j. En cambio, el tercero me queda este límite medio raro. Si yo evalúo el 1 acá, me va a quedar seno de pi, y eso es 0. Si evalúo el 1 abajo, me va a quedar logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces, existe una herramienta matemática que me permite determinar límites cuando son de la forma 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Esa regla se conoce como L'Hopital. L'Hopital es solamente en ese caso y cuando tienen infinito partido por infinito. Lo que hay que hacer es derivar arriba y derivar abajo por separado. No hay que usar la regla de la división, sino que hay que derivar arriba y derivar abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Límite cuando t tiende a 1. Entonces, cuando yo derive el seno, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno de pi por t. Y si ahora yo derivo el pi por t, me va a quedar simplemente pi. Abajo, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por t. Aquí me equivoqué en algo. Aquí es un 1. Si yo reemplazo el 1 ahora, esto se va a hacer 1. Esto va a ser 1. Entonces, pi más 3 coseno. Pregunta, ¿cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Por lo tanto, acá me va a quedar menos k. Y ahí está el resultado. ¿Se entendió cómo se utilizó L'Hopital? ¿Chiquillos? Sí, mi capitán, aunque medio rebuscado. Sí, la verdad es que el L'Hopital es una herramienta. Es una herramienta que sirve para calcular límites siempre y cuando cumplan con esta condición. Ahora, no siempre es
No siempre es conveniente usarla porque a veces lo que hace es agrandar el límite en vez de disminuirlo. Por lo tanto, a veces no conviene. Pero en este caso, por ejemplo, se hizo un límite mucho más fácil y obviamente me dio el resultado del tiro. Esa es la gracia de utilizar Profe, el Vidal. Dígame. este es el único método por el cual se podría haber desarrollado eso. No. El otro método tendrías que usar algún tipo de límite especial. Y para la prueba entrarían con este método igual. Lo que pasa es que tienen que entender que esto no es que yo les diga, chiquillos, va a entrar con L'Hopital, porque el L'Hopital ya dejó de ser una materia y ahora es una herramienta. Es como cuando yo les digo, sumen 3 más 5. ¿Cachai? 3 más 5 ya no es una materia. No estamos enseñando a sumar, ¿cachai? Lo estamos aplicando. Aquí pasa lo mismo. El L'Hopital es algo que supuestamente ya lo deberían saber. Como no lo saben, por eso se los volví a explicar. Entonces, si sale un ejercicio así, claro, pueden usar L'Hopital como pueden usar límites especiales. No hay ninguna restricción a tienen que usar esto. ¿Verdad? Profe, Como herramienta, claro que ¿por, puede ser. por qué queda -1 y no -pi? Porque ¿cuánto vale T? 1. Bueno. Y el coseno de pi es -1. Ah, ya entendí. Toda la razón. Me faltó el pi que está ahí al ladito. Muchas gracias. Ahora sí. Profe, ¿cómo sé que eso es seno de pi t y no seno de pi por t? Que no lo especifica muy bien el enunciado. Ah, o sea, tú te refieres cómo se sabe que es seno de pi por t, así por separado. Claro. Porque si fuera seno de pi por t, seno de pi es 0. O sea, esto ya sería 0 así sin más. Pues. Quizá la persona que hizo la guía, claro, debería haber puesto un paréntesis para especificarlo. Pero poner seno de pi por t no tiene sentido porque seno de pi ya es 0, o sea, eso sería 0 al tiro. Independiente del valor al que tienda t. Ya. Profe, si al derivar arriba y abajo sigue dando 0 partido en 0. Puedes volver a ocupar L'Hopital. L'Hopital se ocupa todas las veces que tú quieras o que tengas de la forma 0 partido por 0. Ya, profe. ¿Ya? Bien. Vamos al ítem 2. En el ítem 2 de la guía, en la letra A, me dan R de t. En este caso me dicen que es la raíz de t menos 2, 3 y 1 partido por t cuadrado. Y la pregunta dice, determine la derivada de las siguientes funciones vectoriales. O sea, en el fondo lo que me están preguntando es quién es R'. Según lo que vimos el lunes, ¿cómo se determina la derivada de una función vectorial? ¿Cómo se hacía? Cri, cri. Se deriva por componente. Se deriva componente por componente. Muy bien. Entonces, primero derivamos la raíz. La derivada de una raíz es 1 partido por 2 veces la raíz por la regla de la cadena, pero la derivada de t menos 2 es 1. Entonces, hasta ahí no más llega. Punto y coma. ¿Cuál es la derivada de 3? 0, porque es una constante. ¿Cuál es la derivada de 1 partido en t cuadrado? Entonces nos conviene escribir t elevado a menos 2. Entonces, la derivada del t elevado a menos 2 va a ser menos 2 por t elevado a menos 3, que bajaría como t elevado a 3. Entonces ahí tenemos la derivada de ese vector que está ahí. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, Sí, ya. mi capitán, sí se entendió. Bien, chiquillos. Entonces ahora ustedes van a hacer el 2B, C y D. ¿Ya? Y lo vamos a ir revisando cada cierto tiempo los ejercicios. Vamos a trabajar. Profe, ¿puede poner la guía, porfa?
¿Cuánto les dio la B? Menos e elevado a menos t, coma 1 menos 3t cuadrado, coma 1 partido en t. Súper. ¿A todos les dio lo mismo? Va. Se lo mandé al audio. Sí, también. Ahí les mando lo que debería haber dado. Bueno, a mí me dio lo mismo, por eso lo escribo. Bien, chiquillos, sigan entonces con la 2C. ¿Qué menos es? Sí, pues, porque la exponencial del E es el mismo E y la derivada del menos T es menos 1. Ah, el de abajo, vaya. ¿Cuánto les dio la 2C? Todavía no la hacen. El profe me dio 2ti menos 2t seno de t cuadrado j más 2 seno de t por coseno de t. O sea, te dio lo que mandé ahí. Así es. Pero yo Profe, al final seno 2C. ¿Qué pasó? el coseno al cuadrado se tiene que cambiar por, no me acuerdo cómo se llama, pero donde se le metía como el ángulo doble. No, po. El coseno al Había cuadrado. como una fórmula, el coseno. Si te das cuenta, ahí dice coseno de t cuadrado. La derivada del coseno de t cuadrado sería, primero, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Y ahora la derivada del t cuadrado, 2t. Ahí no te queda el ángulo doble. En cambio, en el otro, No, es del puro t, no es del paréntesis todo. en cambio, si yo te dijera seno cuadrado de t así como está, por eso aquí se distingue el cuadrado acá. Porque eso significa que el seno está al cuadrado. Entonces aquí, claro, pues baja el exponente, se le resta 1 y ahora se deriva el seno, que es coseno. Y eso es
el seno del ángulo doble. ¿Sí? Ah, ya, profe. Bien. Vayan haciendo la 2D. ¿Cómo va con el 2D? Es un poquito más complicado. ¿Cómo van con el ejercicio 2D? Faltan los hijos de Ika y Giovanni. Bueno, entonces en el 2D me dan R de T, me dicen que es 1 partido por 1 más TI más T partido por 1 más TJ más T cuadrado partido por 1 más TK. Entonces ahora me piden R' de T, la derivada. La derivada primero es un cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba que es 1, por lo tanto es 0, por el de abajo 0, menos derivada del de abajo es 1, por el de arriba que me da 1. Por lo tanto, ahí tenemos el primero. El segundo, lo mismo, un cociente, línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba, la derivada de t es 1, por el de abajo 1 más t, menos derivada del de abajo, la derivada de 1 más t es 1, por el de arriba que es t. De ahí se van a ir los t y me va a quedar el con j. Después el último tenemos línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba que son 2t, por el de abajo que es 1 más t, menos la derivada del de abajo que es 1, por el de arriba que es t cuadrado k. Entonces aquí me va a quedar menos 1 partido en 1 más t al cuadrado i, más 1 partido por 1 más t al cuadrado j, más, si se dan cuenta acá me va a quedar 2t más 2t cuadrado. 2t cuadrado menos t cuadrado son t cuadrado, más 2t partido en 1 más t al cuadrado k.
Y ahí tenemos la derivada del el vector R que nos dieron. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede dejar para copiar el ejercicio? Para copiarlo. O sea, siempre les he dicho que es recomendable que en las horas de taller después revisen el video, porque es para no perder tiempo. Pero si a alguien más no le molesta, no tengo problema. Se nos muere, profe. Es la edad, es la edad. Ya menos mal. Manito, mi bebé, ¿cierto? Manito, mi bebé. Esa panza, ¿te pareció el papá? Ay, no, no me mordáis. Bueno, cuidado. Ya, ahora sí. Sigamos entonces. Ejercicio 3. Yo voy a hacer el 3A y ustedes hacen el resto. Dice, dadas las siguientes funciones vectoriales, determine los vectores velocidad, aceleración de la partícula, luego obtenga la rapidez y la dirección de movimiento de la partícula en el valor t dado. Entonces, en la A nos dicen que r de t es t más 1i más t cuadrado menos 1j más 2tk y me dicen que t igual 1. Entonces, primero, recordemos que la velocidad corresponde a la derivada de la posición. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión. Entonces, la derivada de t más 1, sé que es 1, me queda ahí. La derivada de t cuadrado menos 1 son 2t, me queda j. Y la derivada de 2t me queda 2k. Y con eso encontramos la velocidad. ¿Sí? Después me piden calcular la aceleración. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. O sea, ahora tenemos que derivar esto que está acá. La derivada del 1 es 0 porque es constante. La derivada de 2t es 2j y la derivada de 2k sería 0. Por lo tanto, aquí encontramos la aceleración. Después me piden calcular la rapidez. Recuerden que la rapidez se define como el módulo de la velocidad. ¿Cómo se calcula el módulo? La raíz de el primero al cuadrado, que es 1, más el segundo al cuadrado, que va a ser 4t cuadrado, y el último al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4. Claramente aquí me queda la raíz de 5 más 4t cuadrado, pero me están pidiendo calcular la rapidez cuando t vale 1, en el valor de t. Cuando t vale 1, entonces acá me va a quedar 5 más 4, 9, y la raíz de 9 es 3. Entonces, ese sería el valor de la rapidez. Y lo último que nos piden es calcular la dirección de movimiento. Recuerden que la dirección de movimiento es v de t partido por la norma de la velocidad. Eso me indica la dirección de movimiento. ¿Ya? Entonces, v de t, cuando t vale 1, ya nos dio 3, abajo. ¿Y qué sería v de t? Entonces, yo tomo la función velocidad y reemplazo cuando t vale 1. Entonces, arriba tengo un 1. Cuando t vale 1, tengo 2 por 1, 2. O sea, tengo 2j más 2k.
Eso sería 1/3 I más 2/3 J más 2/3 K. Y con eso tengo la dirección de movimiento. Hasta acá, ¿alguna duda? Profe, para el Bien. número 4 igual reemplazó el T con el entregado, ¿no? ¿En el número 4 o en la 3B? Bueno, o sea, acá bueno, en la parte que dice la dirección de movimiento. La dirección de movimiento, la fórmula de la dirección de movimiento es velocidad partido por el módulo de la velocidad. Entonces la velocidad aquí era I más 2TJ más 2K, pero como el enunciado me dice, luego obtenga la rapidez y la dirección de movimiento de la partícula en el valor dado de T. Por eso reemplacé el T en la velocidad para encontrar solo la dirección de movimiento. Ya. Ahora sí, profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces ahora a trabajar con el 3B, el 3C y el 3D. Puede que en esta parte nos demoremos un poquito más, pero no importa. ¿Ya? De hecho, aquí pretendo hacer junto con ustedes los 4 ejercicios. Así que démosle unos 5 minutos para que hagan el B. Voy a dejar ¿cómo se llama? Esto que está acá por si quieren la fórmula y aparte la guía, ¿ya?
Bien, chiquillos, ¿cómo les dio el número 2? O sea, el 3, el 3B en realidad. Bien, el ejercicio 3B, primero me piden la velocidad, ya sabemos que la velocidad es la derivada de la posición, ¿cierto? Entonces yo sé que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, o sea, me va a quedar 2 partido en t más 1 y más. Sabemos que la derivada de t cuadrado son 2tj y sabemos que la derivada de t cuadrado son 2t, con el 2 de abajo me queda tk. Luego nos piden la aceleración. Recuerden que la aceleración corresponde a la derivada de la velocidad. La derivada de 2 partido en t más 1 es menos 2 partido en t más 1 al cuadrado. La derivada de 2t es simplemente 2 y la derivada de t es simplemente 1. Después me piden el módulo de la velocidad cuando t, en este caso, vale 1. Otra forma de hacerlo es reemplazar aquí primero el t. Entonces, v de 1 sería 1 más 1, 2, 2 partido por 2, 1, sería i, más 2 por 1, 2, sería 2j, más 1 por k, k. Entonces, el módulo acá sería raíz de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado que es 4, más 1 al cuadrado que es 1, y me queda raíz de 6. Y con eso tengo la rapidez. Y después me piden la dirección en ese punto, o sea, me están preguntando por v de 1 partido por el módulo de v de 1. V de 1 es i más 2j más k. Y el módulo es raíz de 6, o sea, me queda 1 partido en raíz de 6i más 2 partido en raíz de 6j más 1 partido en raíz de 6k. Y ahí tengo el ejercicio completo. ¿Alguna duda? Profe, en el último reemplazó v de t, ¿no es cierto? Es v de t partido en la norma de v de t. Sí. Y reemplazó el 1 más 2j más k. Ajá. No habría que reemplazar el 2 partido en t más 1i más 2tj más tk. Dadas las siguientes funciones vectoriales, determine los vectores velocidad y aceleración de la partícula. Luego obtenga la rapidez y la dirección de movimiento de la partícula en el valor dado de t. Ah, ya, profe. Sí, me quedo claro. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Entonces, vuelvo a minimizar para que vean el 3C. Te comiste el negativo de L. Bueno, entonces así es la cosa, pues. Se deriva el R, tenemos la velocidad. Después derivamos la velocidad, nos da la aceleración. Después evaluamos el t en la velocidad y luego le calculamos su norma. Eso nos da la rapidez. Y después la dirección de movimiento en este ejercicio me lo están pidiendo en el valor de t. Por eso hago v de 0 partido por la norma de v de 0. Si no me lo pidieran en un tiempo t específico y fuera en un tiempo t cualquiera, tendría que usar la primera definición de velocidad. Todo depende del enunciado. Ya, vamos ahora. Ya dije todo eso porque no había grabado. Ya, entonces ahora va. Que se me olvide. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición, por lo tanto. ¿Cuál es la derivada de la secante? La derivada de la secante. Secante por tangente. Por tangente, muy bien. Más. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante cuadrado.
secante al cuadrado. Más Secante al cuadrado. 4 tercios t, 4 tercios k. Después, la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Aquí tenemos un producto. La derivada de la secante dijeron que es secante, ¿cierto? Por tangente. Y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Y con este secante de acá me va a quedar secante al cubo. Y más, baja el 2, ¿cierto? Me queda secante de t por la derivada de la secante, que es secante por tangente. Entonces, una de las secantes con esta me va a quedar al cuadrado por la tangente j. Y la derivada de 4 tercios es 0, así que me queda ahí la aceleración. Después me piden la rapidez, evaluada en pi sexto. Entonces vamos a calcular v de pi sexto. ¿Cuánto vale la secante de pi sexto? O la secante de pi. Para los que no se acuerdan, el coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 partido por 2. Y la secante es la inversa del coseno. Por lo tanto, si el coseno es de 30 en raíz de 3 partido por 2, la secante es 2 partido en raíz de 3. Por la tangente de 30, que es 1 partido por la raíz de 3. Entonces aquí colocamos 1 partido por raíz de 3 y más. ¿Qué? Espérate, estoy en clase. La secante es, dijimos, 2 partido en raíz de 3. Esto al cuadrado j y más los 4 tercios k, que no hay con quién evaluar. Entonces acá me va a quedar 2 tercios i, me va a quedar más 4 tercios j, más 4 tercios k. Entonces la rapidez vendría dado por la raíz de 2 tercios al cuadrado son 4 novenos. 4 tercios al cuadrado son 16 novenos. Y 4 tercios al cuadrado son 16 novenos. Entonces abajo nos queda el noveno y abajo. 4 más 16 son 20, más 16 son 36. La raíz de 36 es 6 y la raíz de 9 es 3. Y ahí tenemos la rapidez. Ay, chuta. Y 6 dividido en 3, 2. Todo clarito. Y por último, el movimiento que es la velocidad partido por su norma. La velocidad sabemos que es 2 tercios i más 4 tercios j más 4 tercios k. Todo esto dividido en 2. Por lo tanto, me va a quedar 1 tercio i más 2 tercios j más 2 tercios k. Y ahí tenemos el ejercicio 3D de B. ¿Alguna duda? Profe, eso de la derivada de secante por tangente, no caché. ¿Por qué quedó así? ¿Cuál? En la aceleración, cuando derivamos eso. ¿Eso? Sí. Ya. Con manzana. Secante de t por tangente de t. Lo vamos a derivar. Es un producto, por lo tanto, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? La derivada de la secante es secante de t va por tangente de t por la tangente de t más. Tenemos secante de t por la derivada de la tangente, que es secante al cubo de t. Perdón, secante cuadrado de t. Entonces acá me va a quedar secante de t por tangente al cuadrado de t más secante al cubo de t. ¿Eso? ¿Me equivoqué en el otro? Eso mismo Me le voy a parece decir, que profe, sí. porque a mí me dio eso mismo. Yo tengo eso mismo y me dio distinto con el que hizo anteriormente. A ver. Ay, ¿por qué se corrió? Porque no puse el que era, pues, más pajarón. Tan imbécil que salí. Aquí está.
Ah, ya sé lo que pasó. Claro, pues la derivada del primero que es secante por tangente. O sea que esto acá está mal. Ahí sí. Entonces esto sería secante de t por tangente al cuadrado de t más secante al cubo de t. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí lo tengo igual, profe. Ah, era para ver si estaban atentos nomás, pues. Ay, mentiroso, ya si me pegué el medio taldo. Ya. Bien, chiquillos. Vamos a llegar hasta el ejercicio 4. ¿Ya? El 5, el 6 y el 7 lo podemos hacer el viernes. La idea del viernes también es hacer la guía 3, pues acuérdense que eso no lo alcanzamos a revisar. Yo voy a hacer el 4A y ustedes van a hacer el 4B. Aquí ya soy desgraciado porque el 4B es más difícil que la. En el A me dan un vector U que es seno de t, coseno de t, t. Y me dan el vector V que es t, coseno de t, seno de t. Y me están pidiendo determinar la derivada respecto a t del producto punto de estos dos vectores. Entonces, existen dos formas de calcular esto. La forma directa o usando propiedad. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, la propiedad del producto punto era derivamos el primero, punto el segundo, más mantenemos el primero, punto la derivada del segundo. Yo lo voy a hacer de las dos formas para que se den cuenta que efectivamente da lo mismo. ¿Ya? Usted elige el método que quiera. Entonces, el método directo es hacer el producto punto entre U y V. Entonces, el producto punto entre U y V me va a quedar t por seno de t, más me va a quedar coseno cuadrado de t, más me va a quedar t seno de t. O sea, en pocas palabras, me va a quedar 2t seno de t más coseno cuadrado de t. Entonces, su derivada es simplemente derivar esto con respecto a t. Entonces, en el primero tenemos un producto. Entonces, la derivada de 2t es 2 por el segundo, que es seno de t, más mantenemos el primero, derivamos el segundo. La derivada del seno es coseno. Más, derivar el coseno, me va a quedar menos 2 coseno t seno de t. O sea, esto se va a traducir en 2 seno de t más 2t coseno de t menos seno de 2t. Y ahí encontramos la derivada del producto punto. ¿Se entendió cómo es la forma directa? La media bola. ¿Sí? O sea, primero se hace el producto punto y al resultado se deriva por t. ¿Sí? Vamos a anotar por aquí el resultado. 2 seno de t más 2t coseno t menos seno de 2t. Entonces ahora voy a utilizar el método, ¿cómo se llama? Por propiedad. Según la propiedad, esto es lo mismo que U' por V más U por V'. ¿Quién es U'? La derivada del U. La derivada del seno, coseno. La derivada del coseno, menos seno. La derivada de t, 1. Punto el V, que es t, coseno de t, seno de t. Más el U. ¿Quién es el U? El U es seno de t, coseno de t, t. Punto la derivada del V. ¿Quién es la derivada del V? La derivada de t, 1. La derivada del coseno, menos seno. Coma, la derivada del seno de t, coseno de t. Y ahora, el producto punto entre el primero va a ser t por coseno, menos
Seno por coseno me va a quedar seno de t por coseno de t, más 1 por seno me va a quedar seno de t, más seno por 1 me va a quedar seno de t, menos coseno por seno me va a quedar seno de t coseno de t, más t por coseno me va a quedar t coseno de t. Y ahorita, pues ahorita me queda listo. Porque con él me queda 2t coseno de t. Con él me queda 2 seno de t. Con él me queda menos 2 seno t coseno t, que sabemos que es menos seno de 2t. ¿Cómo dieron los dos? Iguales. Y eso es porque lógicamente la propiedad se cumple siempre. Entonces, o ocupo el primero o ocupo el segundo. La regla la decide usted. ¿Alguna duda? ¿Qué tan difícil va a ser el B? Es que en realidad no es difícil, lo que pasa es que van a tener que hacer un producto cruz. Pero fuera de eso no es que eso es que es exorbitantemente difícil, no. Pero claramente es un poco más completo que este ejercicio. Esa es la palabra. Bien, a trabajar con el 4B. Todo se derrumbó. Ahí está. El que quiera avanzar en su casa con el 5, 6, 7, ideal, pero como les dije, el viernes vamos a terminar esos ejercicios igual que hoy día.
¿Ya? ¿Lo hicieron? Bueno, ahí les mandé en el chat la respuesta de la pregunta 4D para que la puedan, 4B, perdón, para que la puedan comparar con lo que supuestamente ya les debería haber dado. Ah, que soy weón, recién me vengo a pegar la cacha. Qué bueno que lo suma. Lo que pasa es que hice la ¿cuánto se llama? Derivé, derivé al tiro la cuestión en vez de derivarlo después de hacer el producto grupo. Por eso no me dio. Sí. Bueno, estaba cerca.